Increíble revelación. Mis 3 hijos rieron de mí, pero descubrieron lo inesperado que cambió todo. Don Manuel jamás imaginó que ese sería el día que su vida cambiaría para siempre. Mientras organizaba el desván de su casa, una mezcla de nerviosismo y resignación lo envolvía. Recordándole la imagen de sus hijos, burlándose de su oficio de carpintero. ¿Qué futuro puedes ofrecer con eso, papá? Le decían cuando, llenos de sueños, buscaban salir del barrio y abrazar una vida llena de éxitos y logros académicos. Aquellas risas resonaban en su mente, arañando su autoestima, haciendo que una sombra de duda se instalara en su corazón. Era un día cálido, los rayos del sol se filtraban por la pequeña ventana del desván, provocando en don Manuel un malestar creciente. Todos sus años dedicados a la madera parecían desvanecerse ante los ojos de sus hijos. Mientras revisaba viejas cajas, un viejo baúl apareció ante él, apolillado y olvidado. La curiosidad lo invadió. Quizás ahí, en la penumbra de ese rincón, podría encontrar algo que justificara su ardua labor. A medida que lo abría, su respiración se hacía irregular, sintiendo la presión en su pecho. Las cartas y documentos, revelando la historia de sus antepasados, lo llevaron a una montaña rusa emocional. El negocio de muebles de mi abuelo. Pensó asustado y emocionado a la vez. ¿Cómo había podido olvidar eso? Sin embargo, la historia también traía consigo una carga pesada, negligencia familiar, oportunidades perdidas. En ese momento, la angustia se apoderó de su ser. Su mente se debatía entre el deseo de reivindicar aquel legado y el miedo a fracasar. Sintiéndose atrapado, don Manuel comenzó a cuestionar su camino. ¿Era realmente el camino que debía seguir? Sus hijos siempre habían buscado su aprobación, pero el peso de sus expectativas, mezcladas con sus propias inseguridades, lo dejaba en un estado de dolor y desesperación. En ese instante, se sintió solo y perdido, deseando que él pudiera ser el padre que ellos querían, sin dejar de ser él mismo. Mientras seguía buscando en el baúl, esas cartas eran un eco de su propia vida. Sus manos temblaban, y en su mente todos los recuerdos vagaban como sombras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La historia de sus ancestros comenzó a desbordar su mente. La presión de sus hijos, el anhelo de reconocimiento, la lucha entre tradición y modernidad. Don Manuel sentía que cada hilo de su ser se tensaba. ¿Por qué sus hijos no podían ver el valor de su trabajo? La idea de reivindicar el negocio familiar ahora ardía en un rincón de su corazón, pero el temor al juicio familiar lo paralizaba. Su interior un torrente de emociones chocaba. Deseaba compartirles su pasión, pero la duda lo mantenía a la defensiva. Con cada pieza que había creado, y que su familia menospreciaba, su determinación crecía. La angustia de la falta de reconocimiento se revolvía mientras trataba de hallar un camino, pero el reto era monumental. ¿Lograría enfrentar esa barrera que separaba a su familia de su verdadera esencia? ¿Podría hacer que sus hijos viesen el valor de sus raíces, el significado oculto detrás de sus manos callosas que trabajaban la madera con amor? La pregunta pendía en el aire, una tensión palpable que daba paso a un destino incierto, atrapando el instante antes del inevitable desenlace. Don Manuel cerró el baúl, sintiendo el sudor frío en su frente. Había un torbellino de emociones en su interior, pero en medio de esa batalla, una chispa surgió. Si bien sus hijos no comprendían su dedicación, había una oportunidad para cambiar eso. Era hora de redescubrir no solo el legado familiar,
sino también su propia identidad dentro de él. Pero, ¿cómo podría transformar la percepción de sus hijos sobre su trabajo, un oficio que con tanto esmero había cultivado? Si ellos no podían ver más allá de la superficialidad del éxito convencional. Decidido, satirizó su papel en la historia familiar. En lugar de aferrarse a la angustia, Manuel decidió tomar las riendas de su futuro. Las cartas del baúl no eran solo un recordatorio de lo que había sido, sino de lo que aún podía ser. Las palabras de sus antepasados lo alentaban a buscar la manera de crear su propia historia. Una que incluyera a sus hijos, y no los dejara fuera de su mundo. La idea de un taller familiar, donde pudieran aprender el arte de la carpintería, empezó a tomar forma en su mente. Ese podría ser el primer paso hacia la reconciliación. Con un nuevo impulso, decidió organizar un taller de carpintería en su propia casa. No buscaba convertir a sus hijos en carpinteros, sino mostrarles que había grandeza en lo que consideraban ordinario. Desde un principio comprendió que necesitaba preparar el terreno, construir un ambiente que los invitara a participar. Los días siguientes los dedicó a limpiar su taller, a arreglar herramientas y a crear un espacio acogedor. Cada golpe de martillo y cada roce del papel de lija le brindaban una sensación de claridad. Se visualizaba trabajando junto a sus hijos, riendo y compartiendo historias mientras creaban algo en conjunto. Sin embargo, cuando se sentaba a planear el taller, la incertidumbre regresaba. ¿Qué pasaría si rechazaban la idea? Ese miedo a la decepción lo llevó a cuestionarse su capacidad de ser el líder que ellos necesitaban. Una tarde, mientras estaba en su taller, una de sus hijas, Valeria, entró a curiosear. Al ver cómo su padre se esforzaba por transformar aquel espacio, la curiosidad se apoderó de ella. Sin embargo, su mirada se tornó escéptica al instante. ¿Por qué te esfuerzas tanto por algo que ya no importa, papá? Preguntó, con un tono entre burlón y desafiante. Las palabras de Valeria lo hirieron, pero también encendieron una llama de determinación. Era el momento de compartir su historia, no con lamentaciones, sino con orgullo. Habló con sinceridad sobre su pasión por la carpintería, las lecciones que había aprendido y el legado que deseaba transmitir. Al final, invitó a Valeria a unirse a él en un proyecto, construir una pequeña mesa. Valeria, sorprendida por la propuesta, dudó antes de aceptar. Sin embargo, en los profundos momentos de silencio que siguieron a su aceptación, don Manuel sintió que había plantado la semilla de un cambio. La duda que lo había consumido comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de esperanza. En los días siguientes, su taller se convirtió en un espacio de aprendizaje y descubrimiento. Valeria y, eventualmente, sus otros hijos, comenzaron a participar. La dinámica familiar cambiaba poco a poco, a medida que el trabajo en madera los unía, traspasando la barrera del desencanto. Sin embargo, la tensión no había desaparecido por completo. En el fondo, Manuel sabía que este solo era el inicio de su viaje. Las risas de sus hijos habían comenzado a cambiar, pero aún había dudas y desafíos por enfrentar. ¿Lograrían abrazar verdaderamente su legado familiar, o seguirían buscando el camino que él había intentado evitar? Las preguntas retumbaban en su mente como un eco persistente. Y con cada proyecto que comenzaban, una nueva incertidumbre se presentaba. ¿Valdría la pena arriesgar su relación familiar por el reto de redescubrirse todos juntos? El camino apenas empezaba, y la verdadera prueba de su valentía aún estaba por llegar. El sonido del martillo resonaba en el taller, un retorno constante a la realidad que don Manuel buscaba construir. Con cada golpe, la incertidumbre se desvanecía un poco más para dar paso a la creencia de que realmente estaba sembrando el futuro con sus propias manos. Valeria, al inicio reticente, había ido ganando confianza. Pero la atención de sus hermanos aún era un desafío que debía enfrentar. Mientras compartían risas y frustraciones al intentar ensamblar la pequeña mesa, Manuel notó que su hijo menor,
Nicolás observaba desde un rincón, ensimismado. Su expresión era de curiosidad, pero también de juicio. Esa mirada crítica lo confrontaba, como un espejo que reflejaba los miedos que lo acechaban. «¿Qué piensas, Nicolás?», le preguntó, intentando romper la barrera de distancia que parecía existir entre ellos. «Supongo que está bien», respondió el niño con tono escéptico, «pero ya no es como antes. No podemos vivir de esto». «Papá, lo que haces es bonito, pero ¿realmente importa?». Las palabras resonaron en la mente de Manuel como campanas de alarma. Estaba a punto de perder a su hijo, a su familia de una manera que nunca había pensado. Si su taller se volvía solo un refugio para su frustración, el cambio que tanto deseaba ver se evaporaría. Necesitaba profundizar en la conversación, confrontar esa visión superficial que los niños tenían sobre su legado. «Lo que hacemos aquí no es solo madera, Nicolás. Cada proyecto es una historia. Y su esfuerzo, la creatividad, los momentos compartidos los que verdaderamente importan. Algún día, cualquiera de ustedes podrá tomar este lugar y transformarlo en lo que deseen. Pero deben entender que comienza aquí, ahora». Una chispa casi imperceptible brilló en los ojos de Nicolás, aunque la duda aún permanecía. Manuel decidió que debía demostrarles más que hablar. Necesitaba poner en movimiento la creatividad y las decisiones que habían quedado atrapadas en la rutina del hogar. La idea de un proyecto más ambicioso comenzó a prenderse en su mente, no solo una mesa, sino un banco, uno que podría ser un símbolo de su unión familiar. Ese fin de semana, Manuel convocó a sus hijos. «He pensado en algo realmente especial que podríamos construir juntos. Un banco familiar. Un lugar donde todos podamos sentarnos juntos y recordar cada pequeño momento que pasamos creando. ¿Qué dicen?». Valeria y Nicolás intercambiaron miradas cargadas de preguntas. Sin embargo, la oportunidad de crear algo tangible y significativo atrapó finalmente su atención. Las dudas aún existían, pero había un ligero balanceo hacia el entusiasmo. Mientras comenzaban a medir, cortar y ensamblar, la atmósfera cambió. Las risas se volvieron más genuinas, y las tensiones se disipaban lentamente entre anécdotas y errores compartidos. Sin embargo, don Manuel sentía una presión creciente en su interior. Esa nueva dinámica era un paso positivo, pero aún le preocupaba si realmente alcanzarían el entendimiento completo del legado. Una tarde, mientras trabajaban en el banco, una de sus hijas, Valeria, se detuvo en seco y dijo: «¿Por qué no has hecho esto antes, papá? ¿Por qué no hemos estado aquí juntos todo este tiempo?». La pregunta era una puñalada a su orgullo. Una renuencia a aceptar que había estado ajeno a sus propias preocupaciones sobre la familia y el legado. El silencio se hizo palpable. Don Manuel, inhalando profundamente, sintió cómo brotaba su vulnerabilidad. Temía que no quisieran hacerlo, que lo que amo no tenga importancia para ustedes. Pero tengo que entender que es un camino que debemos recorrer juntos. No seré yo quien decida por ustedes. La revelación cruzó su mente como un rayo. Si deseaba cambiar la narrativa, debía permitirles a sus hijos tomar el control. Devolverles la responsabilidad, el poder de decidir sobre su propio legado. Había llegado el momento de permitirles explorar, de darles la libertad para que lo hicieran propio. Incluso si eso significaba enfrentarlos a la dura realidad de su elección vil. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, la ansiedad se convirtió en una esperanza renovada. Pero, en lo profundo, un aviso resonaba: el verdadero desafío apenas comenzaba. Aquel momento de conexión había traído consigo un nuevo dilema. ¿Podrían ellos realmente entender el valor que había en el alma de cada estructura que construían juntos? Y más allá de eso, ¿tendrían la fuerza para sostener su legado, o se desvanecerían como las sombras al caer la noche? Manuel se adentró en el proceso de construcción del banco familiar con un renovado sentido de propósito.
Las manos de sus hijos, aún temerosas de equivocarse, empezaron a tomar confianza en la labor. Era un cambio tangible, un primer paso hacia una dinámica familiar que parecía fugaz hasta ese momento. Sin embargo, esa nueva luz sobre la creación también trajo consigo una nube de preguntas que flotaban sobre la cabeza de Manuel, que lo obligaron a confrontar su temor más profundo, el cuestionamiento de su propio valor como padre y como profesional. Mientras trabajaban, se dio cuenta de que sus hijos observaban más allá de la madera. Cada corte, cada ensambladura no solo construía un objeto, sino que empezaba a forjar un vínculo que aspiraba a ser más que un simple banco. Podrían ser risas compartidas, memorias encarnadas. Pero también podrían ser conversaciones difíciles y verdades que habían permanecido veladas por demasiado tiempo. Una tarde, Valeria, incrustada en su papel de aprendiz, mostró una destreza natural para el diseño. «Papá, si hacemos el respaldo así, se verá más acogedor», sugería mientras trazaba en la madera. Manuel sintió una mezcla de orgullo y temor. Su hija podría ser un reflejo no solo de su propia pasión, sino de un futuro que temía no poder sostener. Quería apoyarla, permitirle explorar su creatividad. Pero ese simple acto lo confrontaba con la posibilidad de que sus hijos acaso lo superaran. «Nicolás, ven a ayudarme un momento», dijo Manuel, haciendo un esfuerzo consciente por incluirlo en el proceso de decisión. «¿Qué piensas sobre esto?». Alzó una pieza de la estructura, abriendo el foro a su hijo menor. Nicolás, aún en su fase de duda, miró la pieza con escepticismo. «No sé, papá, pero si lo haces así no será fuerte». Resonó la voz de un niño que se esforzaba por entender y aportar. Ese instante se convirtió en un momento crucial. Manuel se dio cuenta de que debía calar más hondo. Las habilidades que usaban para construir la madera eran solo parte del proceso. Aquí había una oportunidad real de acercarse hacia sus hijos, a través de errores y aciertos. Lo importante no es solo cómo se ve, también es cómo se siente. Los errores son parte de nuestra historia juntos. ¿Te acuerdas cuando te caíste mientras montabas tu bicicleta? Aunque al principio hubo dolor, eso te hizo más fuerte y ahora sabes andar sin miedo. La conversación resonó como un eco en el taller. Nicolás miró a su padre, con una mezcla de confusión y expectativa. En ese momento, Manuel entendió que no solo se trataba de construir un banco, era una búsqueda del entendimiento sobre lo que significaría seguir su legado. Con cada jornada de trabajo, el espacio se transformaba en un símbolo de su crecimiento y lucha compartida. El taller, antes un lugar de soledad para Manuel, empezaba a florecer con la risa vibrante de sus hijos. Pero esa alegría también traía consigo la presión de demostrar que las lecciones aprendidas podrían ser duraderas y significativas. Mientras se acercaban a la culminación del banco, Manuel contempló una creciente inquietud. ¿Y si al final no era suficiente? ¿Y si el esfuerzo no lograba mantener la unidad de la familia? Las dudas surgían con fuerza, y él sabía que se avecinaba una prueba mayor que iba más allá del trabajo manual. Necesitaban abordar las emociones y las inseguridades que burbujearon bajo la superficie de la actividad. Aquella noche, justo antes de finalizar el día, Manuel escuchó a Valeria preguntar con curiosidad: «Papá, ¿qué pasaría si no nos gusta el resultado? ¿Podemos cambiarlo?». Esa cuestión, aparentemente simple, lo llevó a una reflexión profunda. Se daba cuenta de que el verdadero desafío no era solo crear algo físico, sino cultivar espacios donde sus hijos pudieran expresar sus ansias y temores. A la luz del último rayo de sol, Manuel tomó una decisión. Compartiría sus propios temores, abriría su corazón y les contaría sobre sus luchas como padre y como creador. Había llegado el momento de dejar de lado la figura del padre absoluto. Era tiempo de ser vulnerable, de permitir que su legado no solo se basara en la perfección, sino en la aceptación de lo humano. Mientras el banco se erguía, inacabado, pero lleno de promesas,
Una nueva ola de tensión se instaló en el aire. ¿Cómo reaccionarían sus hijos ante su confesión? ¿Serían capaces de comprender el peso de las expectativas y abrazar no solo el legado de la construcción, sino también la vulnerabilidad que conllevaba la vida misma? El siguiente golpe del martillo podría ser el inicio de algo inesperado y transformador. Manuel se encontraba en el taller, rodeado de las herramientas que ahora representaban más que solo materiales de trabajo. Eran los instrumentos de un cambio profundo. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando las manchas de madera y las huellas de manos jóvenes que poco a poco se iban acostumbrando al arte de la construcción. Pero, sobre todo, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de expectativa y ansiedad. La conversación que planeaba tener con sus hijos lo había estado perturbando. La vulnerabilidad que se disponía a mostrar era un territorio desconocido, un riesgo que nunca había querido tomar. Mientras Valeria y Nicolás seguían enfocados en el banco, Manuel sintió que el tiempo se detenía. La voz de su hija resonaba en su mente. ¿Qué pasaría si no nos gusta el resultado? Esa pregunta le había planteado un desafío. Clavar el último clavo puede no ser solo hacer un buen trabajo. Había un componente emocional que había estado eludiendo. Ahora, tenía que preparar el terreno para una conversación que podría cambiar cualquier cosa. Escuchen, chicos, comenzó, sin saber exactamente cómo continuar. Hay algo de lo que quiero hablarles. No soy el padre perfecto. Me he sentido perdido a veces, miedo de no estar a la altura de lo que ustedes esperan. Las palabras fluyeron como un torrente, y notó los ojos de Valeria abriéndose con sorpresa. Mientras Nicolás se quedaba en silencio, analizando esta faceta nueva de su padre. Pero he aprendido que el camino no siempre tiene que ser claro o perfecto. Aún estoy intentando averiguar cómo ser el padre que necesitan. Hoy, mientras trabajamos aquí, he notado cuanto más aprenden ustedes que yo. Estoy aquí para guiarlos, pero también para aprender de ustedes, porque esto es lo que hacemos en la familia, ¿verdad? La pregunta se quedó en el aire, como un eco por el taller. Valeria, que siempre había sido más expresiva, rompió el silencio. Papá, siempre hemos sabido que eres humano, pero nunca nos habías dicho que te asustaba no ser suficiente. Su voz era directa pero tranquila, validando la inquietud que había compartido. Era un momento de conexión que le pareció precioso, pero la tensión aún permanecía. Manuel no podía evitar pensar en cómo sus propias inseguridades podían influir en cómo sus hijos se veían a sí mismos. Mientras compartían sus pensamientos, Manuel se sintió más ligero. Se presentó ante ellos, no como el padre distante que temía ser vulnerado, sino como alguien que estaba en un viaje constante de aprendizaje. Compartió una historia de su propia infancia, sobre un fracaso que marcó su camino hacia la madurez. Una narrativa que resonaba con la esencia de lo que estaba construyendo en ese taller. A medida que la conversación avanzaba, las expresiones faciales de sus hijos cambiaron. La sorpresa inicial se transformó en comprensión, después en un diálogo abierto sobre los temores y las expectativas que cada uno de ellos había estado cargando. Lo que había comenzado como un simple banco se convertía en un símbolo del entendimiento mutuo en su familia. Una representación de lo que significaba crecer juntos. Sin embargo, a medida que se acercaban a la conclusión de su conversación, una pregunta inquietante surgió en la mente de Manuel. ¿Se atreverían a seguir expuestos, incluso después de esta vulnerabilidad? ¿Cómo gestionarían las sombras de la decepción cuando inevitablemente aparecieran? La incertidumbre lo llevó a cuestionar sus propias decisiones como padre, así como los valores que deseaba transmitir. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en el taller, Manuel se dio cuenta de que había abierto una puerta que nunca hubiera imaginado. Su relación con sus hijos estaba más fuerte, pero la próxima vez que se vieran enfrentados a un reto, podrían sostener esta conexión recién descubierta.
¿El banco sería un símbolo de fortaleza o de fragilidad en su próxima prueba? Mientras apagaba las luces del taller, sintió un resquicio de ansiedad. No eran solo preferencias individuales las que enfrentaba. Era la posibilidad de que, en su proceso de ser honesto y vulnerable, se presentaran nuevas complicaciones. Esa noche, el verdadero banco, el que sostendría el peso de sus interacciones, aún no había sido construido. Y esa incertidumbre era tanto un desafío como una oportunidad que lo llevó a formular una pregunta crucial. ¿Podrán mis hijos aceptar mis imperfecciones y, a su vez, encontrar su propio camino, sin temor a equivocarse en el suyo? La mañana del día siguiente amaneció con un aire fresco que inexplicablemente le dio a Manuel un destello de claridad. Las preocupaciones del día anterior aún zumbaban en su cabeza. Pero decidió que no podía permitir que el miedo dominara su vida. Estaba decidido a forjar un camino hacia una mayor conexión con sus hijos. Y el taller sería el lugar perfecto para dar ese salto. Mientras organizaba las herramientas, una idea comenzó a tomar forma. En vez de simplemente trabajar en proyectos, podía establecer un ritual semanal donde cada uno pudiera compartir no solo lo que habían aprendido, sino también lo que sentían respecto a su vida y desafíos. No solo a nivel técnico, sino también emocional. Manuel se preguntaba si esto podría proporcionar la estructura que necesitaban. Un espacio seguro para la vulnerabilidad. Esa tarde, reunió a Valeria y Nicolás en el taller nuevamente. Con una sonrisa y una simple frase, lanzó su propuesta: quiero que establezcamos el rincón del aprendizaje todos los sábados. Un lugar donde no solo hagamos cosas, sino donde compartamos cómo nos sentimos al respecto. Estoy cambiando, y quiero que ustedes también sientan que pueden hacerlo. Sus hijos lo miraron sorprendidos. La expresión de Valeria reflejaba una mezcla de curiosidad y escepticismo, mientras que Nicolás parecía contemplar lo que eso podría significar para su propio crecimiento. ¿Y si no estamos a la altura de lo que quieres?, preguntó Nicolás, su voz más firme de lo que Manuel esperaba. Era una preocupación válida, una que resonaba profundamente en él. Ese es el punto, respondió Manuel, sintiendo una seguridad nueva. Quiero que entendamos que cometer errores es parte del proceso. Lo importante es cómo aprendemos de ellos y cómo nos apoyamos entre sí. Sin embargo, la inquietud que se estaba formando dentro de él no desapareció completamente. ¿Realmente estaba capacitado para guiar a sus hijos en ese viaje emocional? ¿Y si su propia inseguridad actuaba como un freno en su desarrollo? Inició el primer rincón del aprendizaje compartiendo un error que había cometido en su trabajo reciente. La mirada de sus hijos se iluminó y comenzaron a compartir sus propias experiencias. Valeria habló sobre un examen en la escuela que había fallado, y Nicolás confesó que se sentía abrumado por la presión de destacar en el deporte. La conversación fluyó con libertad, y la atmósfera de vergüenza y juicio se disipó lentamente. Era evidente que Manuel había abierto una brecha entre ellos. Y la vulnerabilidad que había comenzado el día anterior ahora florecía en este nuevo entorno. Pero a medida que profundizaban en sus discusiones, Manuel no pudo evitar observar un cambio en la dinámica. Su deseo de transmitir enseñanzas empezaba a materializarse en su propia lucha por aceptar el hecho de que ya no era solo un padre. Se estaba convirtiendo en un competidor emocional, un compañero en el proceso de aprendizaje. Esa transformación lo hizo cuestionar aún más su rol. Si estaban todos juntos en este viaje, ¿quién sería el líder realmente? Esa noche, mientras reflexionaba en su cama, la pregunta que lo desvelaba había crecido. ¿Habría un momento en el futuro donde pueda ser completamente honesto sobre su propia lucha para encontrar su voz en este proceso? ¿Y cómo esa lucha podría ser parte de la lección más grande que quería transmitir? Esa sencilla idea de transformación personal comenzaba a pesar en su mente. Manuel se quedó dormido con una inquietud en su interior.
Mañana podría ser un día decisivo, y no solo para sus hijos. Tal vez, la próxima sesión del Rincón del Aprendizaje revelara más que solo emociones. Tal vez revelara un nuevo camino hacia la autoconfianza que tantas veces había buscado. El amanecer se dibujaba en el horizonte, y con él la posibilidad de insights extraordinarios. Una pregunta definitiva explotaba en su mente. ¿Están listos todos para enfrentarse a la verdad detrás de la vulnerabilidad y lo que realmente significa ser un equipo familiar en todos los aspectos de nuestras vidas? La luz del nuevo día iluminó el taller de Manuel, creando un ambiente acogedor que invitaba a la reflexión y al crecimiento. Sin embargo, la ansiedad latente seguía presente. Cada rincón de ese espacio se había transformado en un escenario donde sus inseguridades bailaban al compás de su deseo por ser un mejor padre. Mientras preparaba el rincón para la sesión, Manuel empezó a preguntarse si sería capaz de sostener la vulnerabilidad que había comenzado a florecer en sus hijos. Hoy será diferente, pensó, mientras agrupaba las herramientas. Decidió acercarse a la jornada con un enfoque renovado y, quizás, un poco más audaz. Al llegar Valeria y Nicolás, sintió en sus corazones un entrelazado de expectativas y temores. Lo que hacemos aquí es para evolucionar juntos, les recalcó, estableciendo un tono serio y reflexivo. Hoy, además de compartir lo que hemos aprendido, quiero que llevemos el tema de los errores aún más lejos. No solo haremos un repaso de lo que nos ha pasado, sino que cada uno compartirá algo que aspiramos a cambiar de nosotros mismos. La mirada de Valeria se encendió. Era evidente que le intrigaba la idea. Nicolás, sin embargo, frunció el ceño. ¿Y qué pasa si no somos capaces de cambiar?, cuestionó, esa inquietud reflejando su lucha personal. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese es el punto, Nicolás. Cambiar no significa que debamos ser perfectos. Lo que significa es que nos estamos permitiendo aprender. Así que, ¿por qué no empezamos por los cambios que queremos hacer? La decisión de enfocarse en sus propias vulnerabilidades se tornó un reto. Primero, Manuel expuso una de sus inseguridades más profundas. Había evitado durante años asumir roles en los que podía brillar. Me aterra la idea de fracasar abiertamente en algo que me apasione. Por ello, muchas veces elijo lo seguro. Ver las reacciones de sus hijos fue revelador. Valeria, en particular, se mostró conmovida. No sabía que tenías miedo de fracasar, papá. Todos creen que eres perfecto, dijo casi en un susurro. Nicolás, sorprendido, reveló su misma lucha. A veces siento que no sé si estoy realmente haciendo bien. Y tengo miedo de decepcionarte. La atmósfera se volvió intensa, y cada palabra expresada tenía el peso de una verdad olvidada. Lo que Manuel había anticipado como un desafío, ahora se convertía en una experiencia compartida. De repente, Valeria levantó la mano. Hay algo que quiero compartir. Se sinceró sobre cómo a menudo se sentía incapaz de expresar sus emociones. Por miedo a ser juzgada, esta confesión resonó con ambos. La vulnerabilidad que Manuel había invitado a la mesa se convirtió en un aliado poderoso. El tiempo pasó y las horas fluyeron entre conversaciones profundas y valiosas. La conexión que se iba formando era palpable, cada hijo enfrentándose a sus desafíos, apoyándose mutuamente. Y creando un espacio donde la crítica no existía, solo el apoyo sincero. Sin embargo, mientras el aire se llenaba de revelaciones y resiliencia compartida, Manuel sintió un nuevo tipo de ansiedad. ¿Sería capaz de mantener este nivel de apertura y confianza en encuentros futuros? La imagen de una familia unida lo llenó de esperanza. Pero la presión de ser un líder emocional hacia su familia también lo dejó inquieto. Cuando llegó el momento de cerrar la sesión, Valeria lanzó una inesperada propuesta. ¿Podríamos hacer esto más de una vez a la semana? Creo que lo necesitamos. La sonrisa de Manuel se desvaneció lentamente al pensar en la presión que eso conllevaba, pero
Su interior existía una chispa de posibilidad. Tal vez sea posible, murmuró, y la incertidumbre se mezclaba con la determinación. Sin embargo, al salir del taller, se preguntaba si su rol como guía iba más allá de la estructura de sus rituales. El eco de su propia inseguridad comenzaba a resonar más fuerte. ¿Y si su habilidad para conectar con sus hijos dependía también de su capacidad para confrontar sus propios fracasos en el camino? Preparándose para lo que sonaría más a un viaje personal que a un proceso familiar, el verdadero reto apenas comenzaba. Mientras se acomodaba para dormir, una nueva pregunta lo despertó. ¿Podré ser el padre que mis hijos necesitan, incluso cuando las inseguridades me acechan? ¿Qué pasará cuando realmente deba enfrentarlas? La noche traía consigo un silencio cargado de expectativa, señalando que los próximos encuentros podrían revelar verdades aún más difíciles y transformadoras. Manuel despertó con la sensación de que el día de hoy podría ser decisivo. Mientras se preparaba un café, reflexionaba sobre la propuesta de Valeria. ¿Estaba realmente listo para abrir las puertas de su taller con tanta frecuencia? Sabía que la vulnerabilidad de la que tanto hablaban era una vía hacia el crecimiento, pero también significaba encarar sombras que había mantenido ocultas durante mucho tiempo. El aroma del café llenó la habitación, pero su mente estaba lejos, atrapada entre la ansiedad y el deseo de avanzar. Con cada sorbo, se preguntaba si podría mantenerse al nivel de las expectativas que había creado en sus hijos. La realidad de ser un padre imperfecto lo perseguía, y su propio miedo a fracasar empezaba a tomar forma de un monstruo tangible. Mientras acondicionaba el taller, llegó una repentina revelación. No solo sus hijos necesitaban un espacio seguro para compartir sus luchas, él necesitaba ese mismo espacio. La idea de ser el modelo a seguir, de actuar como la brújula emocional de la familia, parecía cada vez más abrumadora. Sin embargo, en su interior, algo despertaba. Quizás, al confrontar mis propios fragores, pueda inspirar a mis hijos a enfrentarlos también, pensó. Cuando Valeria y Nicolás entraron nuevamente, la atmósfera estaba cargada de un nuevo tipo de energía. Las voces resueltas de sus hijos resonaban en el taller. Y Manuel sintió que era su deber mostrarles que la vulnerabilidad no solo era una debilidad, sino una fortaleza. De acuerdo a nuestra última conversación, pienso que cada uno debe compartir una experiencia que los haya marcado y lo que aprendieron de ella, sugirió, con la esperanza de que al hacerlo, también se atrevería a compartir una de sus propias historias. Valeria, siempre la más decidida, comenzó. Narró un episodio reciente en el que había perdido una competencia de arte y cómo eso le había hecho cuestionar su valía. La forma en que habló sobre su dolor, su deseo de destacar y las dudas que la asaltaron, tocó las fibras del corazón de Manuel. Nicolás, después de escuchar a su hermana, se sintió inspirado a compartir un fallo propio en el fútbol, uno que le había costado la confianza en sí mismo por un tiempo. Hacia el final de su historia, su voz tembló un poco. Este intercambio lo llevó a reflexionar. Por primera vez, no era únicamente el padre que ofrecía consejos. Era el compañero que escuchaba y entendía. Manuel sintió que las presiones que había llevado sobre sus hombros durante años comenzaban a liberarse. La vulnerabilidad de sus hijos lo impulsó a ser auténtico, y su corazón palpitaría al revelar sus propias experiencias. Una vez, cuando estaba más joven, me inscribí en un concurso de pintura. Empezó, su voz casi un susurro. Estaba tan seguro de mis habilidades, pero cuando llegó el día y mostré mi obra, el jurado me rechazó, me sentí aplastado, perdido. Esa experiencia me dejó con miedo a exponerme a lo que realmente amo, en el silencio que siguió. Se sintió en conexión con sus hijos de una forma nueva, no como un líder, sino como un ser humano. Manuel los observó. Valeria parecía reflexionar, y Nicolás, aunque visiblemente nervioso, asintió con comprensión. Era un momento inesperado de conexión genuina
que había alargado los lazos familiares. Pero, de repente, la sorpresa llegó de forma inesperada. Valeria, con una determinación renovada, se dirigió a el papá. Si tú puedes abrirte así, tal vez deberíamos hacer algo más con nuestras historias. ¿Qué tal si trabajamos en un proyecto artístico juntos? Algo que una nuestras vivencias y nos ayude a seguir creciendo. La propuesta la impactó profundamente, y Manuel se sintió embargado por una mezcla de orgullo y inseguridad. ¿Sería capaz? ¿Estaba listo para llevar esa vulnerabilidad a un plano creativo? La idea de enfrentar a su miedo al fracaso dentro del arte, una zona tan personal y delicada, lo dejó en un estado de indecisión. Sin embargo, la chispa de posibilidad iluminaba su mente. Así, mientras se sumergía en estas nuevas ideas, la presión de seguir avanzando se hacía más evidente. ¿Podría realmente ser el padre que deseaba ser, uno que abraza los fracasos y los convierte en fuerza? El reto de dar vida a sus historias estaba a la vista, y la promesa de transformación familiar empezaba a tomar forma. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, una pregunta ardía dentro de él: ¿tendré el valor suficiente para mantenerme fiel a esta apertura? ¿O caeré de nuevo en la trampa de la inseguridad? El eco de su vulnerabilidad pasada resonaba, convirtiendo la búsqueda de su nuevo yo en un laberinto emocional. La decisión estaba próxima, pero el camino a elegir era incierto. El momento de la verdad se acercaba, y la próxima sesión no solo los definiría a ellos, sino también a él. A medida que los días pasaban, Manuel se sumergió en la idea del proyecto artístico propuesto por Valeria y Nicolás. Esa chispa de posibilidad se convertía lentamente en una llama que calentaba su corazón, aunque el miedo persistía. Cada vez que se acercaba a sus pinturas, un nudo en su estómago recordaba la vergüenza del rechazo que había sentido años atrás. Sin embargo, el deseo de mostrar a sus hijos que podían ser valientes y vulnerables lo empujaba hacia adelante. Un sábado por la mañana, convocó a Valeria y Nicolás al taller. El espacio, lleno de lienzos en blanco y pinceles organizados, parecía tener vida propia, listo para capturar sus historias. Colocó 3 sillas en círculo en el centro, temiendo que la exposición a la crítica podría ser abrumante, pero decidido a seguir adelante. «Hoy quiero que todos compartamos una idea para nuestro proyecto», dijo, tratando de sonar seguro. «Tal vez podamos convertir nuestras historias en algo visual, algo que represente lo que hemos vivido». Valeria lucía emocionada, un brillo de inspiración en sus ojos. «Tengo una idea», empezó. «Podría ser un mural que muestre la lucha de un artista, porque eso es lo que me pasó, papá. Pero también he aprendido que cada fracaso es una parte de nuestro camino hacia el éxito». Nicolás, un poco más reticente, se encogió en su silla. «No sé si soy tan creativo como ustedes», confesó. «Pero tal vez podría recrear lo que sentí cuando perdí ese partido, como perdí la confianza y la forma en que estoy trabajando para recuperarla». Manuel los escuchaba, sintiéndose pequeño ante el torrente de expresión que fluía de sus hijos. Esa pequeña conversación comenzó a descifrar el miedo que había estado ocultando. «Si lo hacen, yo puedo hacerlo también», se dijo a sí mismo. «Aunque hay algo aterrador en esto, quizás al compartir mi historia también pueda reducir mi carga». Fue entonces cuando decidió arriesgarse. «Yo quiero hacer un retrato de esa profunda tristeza que sentí cuando fracasé en aquel concurso. Me gustaría usar colores oscuros para representar el dolor y luego, a medida que vaya contando la historia, usar colores más brillantes que hablen de la superación». El silencio que se instauró en el taller era pesado. Manuel contuvo la respiración mientras esperaba la respuesta de Valeria y Nicolás, sintiendo como cada vibra de incertidumbre lo acechaba. Sin embargo, algo en sus caras le indicó que habían comprendido su deseo de compartir lo que había llevado dentro tanto tiempo. «Eso suena increíble, papá», dijo Valeria con una sonrisa genuina. Nicolás asintió,
su voz un poco más firme. Lo haremos juntos. Seremos lo suficientemente valientes como para enfrentar nuestras historias, ¿verdad? Manuel sintió una calidez en su interior. Había una conexión palpable, un entendimiento renovado entre ellos. El proceso creativo que estaban a punto de emprender no solo involucraría arte. Significaría encarar sus miedos y, tal vez, su herida más profunda. Los días posteriores fueron un torbellino de colores, risas y lágrimas. Compartían anécdotas, algunos fracasos y aprendizajes que fluían como la pintura sobre el lienzo. Manuel, sorprendido por su propia vulnerabilidad, permitió que la inseguridad se transformara en una fuerza propulsora. Sin embargo, a medida que avanzaban, surgió una turbulencia inesperada. En una de las sesiones, después de que Manuel revelara un trazo particularmente emocional, Valeria se detuvo en seco. «Papá, hay algo que no te he contado. Siempre he sentido que no soy suficiente para representar nuestra historia. A veces, me pregunto si soy realmente digna de ser tu hija». Las palabras de Valeria resonaron con fuerza. Manuel sintió como el aire se congelaba a su alrededor. La mirada en sus ojos era de verdadera vulnerabilidad. ¿Qué había hecho él para contribuir a que su hija sintiera de esa forma? Manuel se quedó paralizado, enfrentando el dilema de su propia paternidad y el costo emocional que había conllevado su papel en la vida de sus hijos. La fuerza del liderazgo familiar que había intentado proyectar se resquebrajaba ante la realidad expuesta. «Valeria, yo...» Manuel empezó, pero encontró que las palabras se le atascaban en la garganta. El tiempo se detuvo, y la esencia del proyecto comenzó a transformarse, convirtiéndose en un acto de confrontación no solo con las inseguridades de cada uno, sino con las expectativas que se habían creado como familia. La apertura había traído el caos, pero también la posibilidad de cambios profundos. La obra que estaban creando ya no sería solo un mural. Era la puerta a confrontar heridas ocultas, una exploración de las dinámicas familiares que no habían sido abordadas. Mientras la sesión avanzaba, Manuel sintió que el momento de la verdad se acercaba. Tendría que enfrentar no solo su propia inseguridad como artista, sino también la revelación de las dinámicas familiares que habían mantenido en la penumbra. Las emociones brotaban como los colores sobre la tela, y la pregunta surgió nuevamente. Latente, ¿realmente estaba listo para enfrentar las verdades que estaban surgiendo, o todo esto sería un reflejo más de sus antiguas fallas? Mientras miraba a sus hijos, comprendió que cada trazo y cada palabra compartida era un paso hacia el ascenso, o una caída en el abismo. La culminación del proyecto artístico de Manuel y sus hijos se aproximaba. El mural, un reflejo vívido de sus luchas y triunfos, era ahora mucho más que una simple obra. Era una representación tangible de la vulnerabilidad que habían abrazado juntos, una catarsis que estaba a punto de ser mostrada al mundo. Sin embargo, lo que comenzó como una transformación personal se había convertido en una exploración profunda de los lazos familiares. Valeria, con su habilidad para plasmar emociones en colores, había propuesto una escena simbólica que reflejaba su conexión. Nicolás, por su parte, había optado por un enfoque más oscuro, retratando su lucha interna. Y Manuel se enfrentaba a su mayor desafío, traducir su dolor en arte, dejando atrás el temor al juicio y la inseguridad. En el último día de trabajo en el mural, una atmósfera de mezcla entre expectativas y nerviosismo flotaba en el aire. Valeria y Nicolás se dedicaban a los últimos retoques, pero había en sus manos un peso emocional trascendental. Manuel, parado frente a su sector del mural, sentía la responsabilidad de no solo completar su parte, sino de ofrecer una pieza que honrara el viaje que habían compartido. «Papá, estoy lista», dijo Valeria, con una confianza renovada en su voz. «Creo que todos estamos listos para presentar lo que hemos creado». Ese momento fue decisivo. Manuel se encontró a sí mismo viendo no solo el mural, sino a sus hijos.
Habían crecido no solo en habilidad, sino también en confianza y autoaceptación. Mientras miraba las sonrisas en sus rostros, se dio cuenta de que su papel como padre había cambiado. Ya no era solo un guía. Era un compañero en el viaje, alguien que había aprendido tanto de ellos como ellos de él. Entonces, vamos a hacerlo, respondió Manuel, sintiendo que el recorrido había sido más que un simple proyecto artístico. Había implicado abrirse, romper barreras y reconstruir su historia familiar, y eso era un logro que merecía ser reconocido. El día de la presentación llegó, y el taller se convirtió en un espacio lleno de amigos y familiares. Al ver a la gente admirando su mural, Manuel sintió que un nuevo capítulo comenzaba para él y su familia. Las afirmaciones, las miradas de sorpresa y los elogios hacia el arte eran un abrazo cálido a su vulnerabilidad. Fue un momento liberador. Por fin, veía en los ojos de sus hijos el reflejo del orgullo y la aceptación. «Estamos juntos en esto», murmuró Manuel mientras observaba cómo sus hijos explicaban el significado detrás del mural a sus amigos. Ese instante encapsuló todo lo que había anhelado como padre, compartir junto a ellos no solo su pasión, sino también sus miedos y aprendizajes. Cuando la noche terminó y los invitados se despidieron, Valeria y Nicolás miraban emocionados el mural. «Papá, no sabíamos que lo habías pasado tan mal», dijo Valeria sinceramente. Manuel sonrió con humildad. «A veces crees que tienes que ser fuerte por los demás, pero ser vulnerable también es una fortaleza. Ahora sé que sus historias son tan importantes como las mías». En ese instante de conexión, supo que había logrado no solo establecer un diálogo abierto con sus hijos, sino también construir un ambiente donde podían expresarse libremente. Había transformado su inseguridad en un poderoso motor que había acercado más a su familia. Con el corazón lleno de gratitud, Manuel comprendió que había alcanzado un hito personal significativo, no solo reconciliado con su legado familiar, sino también con su miedo a no ser suficiente. Había probado que la vulnerabilidad puede ser una herramienta que une, y no una debilidad. Así, mientras la luna iluminaba el taller, Manuel se dirigió a sus hijos con una sonrisa resplandeciente. «Hoy hemos construido un legado nuevo, uno que abrace nuestras historias y que nos permita seguir creciendo juntos. Este es solo el comienzo». Al contemplar el mural, notó cuánto había sobrevivido a través de él y sus hijos, la belleza del fracaso y la grandeza de la conexión. Su interior una confianza sólida se alzó, sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El viaje había sido largo y lleno de retos, pero había valido cada paso. Manuel logró no solo redescubrir su pasión, sino también honrar y transformar su legado de una manera que sus hijos podrían llevar adelante con orgullo. Todo había cambiado esa tarde en el taller, y ese cambio era solo el inicio. Ahora, les insto a ustedes. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.